buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Acoso laboral y prevención del riesgo psicosocial, que hace parte del ciclo de capacitación en competencia de los empleados administrativos y judiciales. Las nuevas condiciones en los contextos laborales han generado la manifestación de riesgos para la salud mental de los trabajadores que no se conocían, impactando en lo que ya existe en nuestros puestos de trabajo. La competitividad, la exigencia en la productividad y por tanto los ritmos de trabajo cada vez son altamente exigentes en cuanto a la disponibilidad y dependencia de personal con horarios extensos. Lo anterior, junto al esfuerzo mental y físico, la capacidad de trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y otros factores son aspectos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores y que pueden llegar a desencadenar, por ende, la exposición a los riesgos psicosociales, afectando la calidad de vida de la gran mayoría, no solo de los servidores judiciales, sino de todas las personas. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar el tema del acoso laboral como uno de los riesgos psicosociales emergentes generado por las interacciones que se establecen con otras personas en el trabajo y que pueden llegar a impactar de manera negativa en las personas y especialmente en nuestros servidores judiciales. Cuando las dinámicas de relacionamiento carecen de respeto, cordialidad y buen trato, no solo entre pares, sino entre jefes y subalternos, y de esta forma viceversa, pueden llegar a generar desmotivación e impactar en la salud mental y física del equipo de trabajo. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Adriana Urueña Jaramillo, psicóloga de la Universidad del Bosque, especialista en psicología organizacional y salud ocupacional, coordinadora en seguridad y salud en el trabajo en diferentes empresas, asesora en seguridad y salud en el trabajo en administradoras de riesgos laborales como Bolívar, Colpatria y Positiva. Actualmente la doctora se desempeña como asesora en riesgo psicosocial de la ARL Positiva. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Adriana Urueña Jaramillo, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Entonces, los objetivos que tenemos para esta conferencia es el primero, identificar la normatividad legal vigente establecidas por el gobierno nacional frente al factor de riesgo psicosocial. Vamos a poder también identificar las normativas legales tanto por el gobierno y la normatividad interna que nos acoge a nosotros como rama judicial frente a la prevención del acoso laboral. Vamos a poder analizar qué comportamientos son considerados situaciones de presunto acoso laboral y cuáles comportamientos no se considerarían acoso. Y por último, vamos a aplicar mecanismos para la prevención del riesgo psicosocial, al igual que una prevención en acoso laboral. Bueno, es importante cuando en Colombia hablamos de factores de riesgo psicosocial, tener presentes la resolución 2646 del 2008 y la resolución 2404 del 2019.
Con la resolución 2646 del Ministerio de Trabajo, en ella nos da como todo el marco de lo que se considera un riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial en un contexto laboral tiene y contempla aspectos relacionados a unos factores intralaborales. Estos factores intralaborales pues están dados por todo lo que ocurre en mi contexto laboral. Es decir, tiene en cuenta los estilos de mando, liderazgo, comunicación. También tiene en cuenta los beneficios que cuenta el trabajador por hacer parte de las organizaciones. Temas de capacitación, todo lo que tiene que ver en esta parte de mi contexto laboral. También contempla aspectos como el relacionamiento que yo tengo con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, y también este jefe o líder, qué expectativas o cómo ve a su equipo de trabajo. Los estilos de liderazgo, sumado también a estas interacciones con nosotros los compañeros, pues pueden generar en los trabajadores algunos efectos a nivel emocional. Pero también la resolución, la 2646, nos habla de la importancia de tener en cuenta una medición para poder saber en toda organización cómo estamos. Por eso también contempla aspectos como qué hace el trabajador en su contexto extralaboral, qué tanto tiempo para el descanso, la familia, y hay una encuesta que nos va a permitir saber también algo de sintomatología asociada al estrés. Como consecuencias que nos pueden generar estos factores de riesgo, pues vamos a encontrar el estrés laboral, el burnout, que es lo que mal se llama el síndrome del quemado, es decir, ya cuando el trabajador está desmotivado, ya no es tan autónomo en su puesto de trabajo, ya no tiene como esa misma productividad. El mobbing o acoso laboral, aquí en Colombia, más conocido, y los problemas que también aquejan todas estas situaciones en los trabajadores que impactan en la productividad de la organización y poder también dar cumplimiento a objetivos, metas y toda su parte misional para una empresa. Esto sumado, todas estas condiciones están muy ligadas también a cómo cada uno de nosotros como individuos tenemos una personalidad y también unas herramientas para afrontar las situaciones que debemos afrontar en el sitio de trabajo. Los riesgos laborales son riesgos que siempre van a estar presentes, pero es deber de nosotros también poder identificar de qué manera puedo adoptar herramientas o adoptar mecanismos que me permitan que esos riesgos no me vayan a impactar, no me vayan a afectar ni mi salud física ni mi salud mental. Para algunos servidores o para algunos trabajadores, las situaciones que tenga que vivenciar en su sitio de trabajo puede darle manejo, podrán ser situaciones que él con sus herramientas de afrontamiento pueda dar una solución. Mientras que para otros, no todos ante una situación reaccionamos de la misma manera. Para algunas personas puede llegarles a afectar, entonces en algunos aspectos como trastornos de ansiedad, podemos empezar a tener un deterioro en nuestros ciclos del sueño, trastornos por estrés, un estrés postraumático. Por eso cuando hablamos de riesgos laborales es importante poderlos conocer, poder saber a qué hacen referencia, para que entre todos podamos minimizarlo y que estos factores no nos vayan a afectar nuestra salud, ni física ni mental. Cuando hablamos de el acoso laboral, entonces es importante tener presente que contamos con la Ley 1010 del 2005, también del Ministerio de Trabajo. Esta ley nos permite también reconocer que hay muchas conductas que podemos asumir y sin querer
sin ser conscientes, podemos generar en el otro una reacción o una afectación. Cuando hablamos de acoso laboral, pues es esa forma severa que podemos generar en el otro un hostigamiento en el sitio de trabajo. Uno de los expositores, Lehmann, en 1993 lo denominaba de esta manera. Estudios psicológicos han mostrado que cuando hablamos de vida social, hay muchos comportamientos también que han adquirido de pronto algunos grupos en donde lo que persiguen es que la persona que hace parte del colectivo, a través de estos comportamientos, yo haga o ejerza cierta presión, para que él ya no haga parte de mi clan. Pero como sabemos, en un sector laboral, en una dinámica de trabajo, es importante que siempre trabajemos de manera cohesionada. Y estas actitudes o estos comportamientos como personas, individuos que somos, son también, se pueden reparar, se pueden corregir. Es importante que seamos conscientes para que esta situación o este comportamiento que pueda yo tener no le vaya a causar un daño al otro. Cuando hay una exposición y un individuo lleva mucho tiempo prolongado viviéndola, pues va a tener unas afectaciones a nivel físico o en su estado anímico. Estas acciones negativas pues van a impactar en todas nuestras dinámicas, va a haber una desmotivación porque no solamente afecta a estas personas que estén viviendo estas situaciones, sino que también empiezan a impactar en todo el colectivo de trabajo. Entonces es importante poder, más que conocer de la legislación, saber qué podemos como personas de pronto corregir o empezar a modular para que estas situaciones pues no se presenten y no tengamos que tener tampoco unos climas laborales que afecten a todas las personas que hacemos parte de un equipo de trabajo. Bueno, para poder identificar un poquito como qué comportamientos, qué situaciones se pueden generar en un contexto de trabajo, voy a presentar o voy a dar paso a una presentación de un video muy corto en donde vamos a apreciar a estos personajes que veremos a continuación y podemos identificar cómo comportamientos pueden afectar a un individuo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, como veíamos en este corto video, podíamos apreciar conductas de este grupo de pájaros que antes de que llegara ese pájaro que era diferente, entre ellos tenían una situación de un relacionamiento que no era muy dinámico. Ellos tenían situaciones por su espacio en el cable. Todos querían más espacio. Y estas interacciones pues no podríamos calificar que no había un buen clima laboral. Por pequeñas situaciones como el espacio, a veces nosotros como seres humanos también tenemos actitudes que no deberíamos enfocarnos en eso, en tener esas discusiones, sino más tener en mente el objetivo del trabajo en equipo. Pero bueno, tenemos esos tipos de comportamientos en algunos momentos. Como veíamos, este grupo de pájaros, al llegar ese pájaro diferente, ya toda su atención se focalizó en este pájaro que era alto, que era de otra forma de ser y de actuar, y hasta su presencia era diferente. ¿Qué generó en este grupo? Pues que toda la atención se cifrara en él y empezaran a tener comportamientos como los susurros, tener también actitudes que, aunque no digamos con palabras lo que sentimos,
con ese lenguaje no verbal podemos decir muchísimo más que la palabra. Entonces veíamos los gestos, los ojos, las actitudes, hacerlo a un lado, buscar la manera de generar tanta tensión y presión para que él se fuera de ese cable. Pero también veíamos una actitud de nuestro protagonista en donde esa situación para él pues no le generaba ninguna afectación, él lo tomaba de pronto de una manera hasta jocosa, intentó hacer parte del equipo y pues realmente lo veíamos que para él la situación no le impactó de manera negativa. Pero cuando hablamos de una situación como la que veíamos, en un contexto ya con un colectivo de personas, actitudes como el que no me hablen, el que me ignoren, que me dejen a un lado, que tengan un lenguaje no verbal que me genere a mí una minimización, me forme a mí un daño a mi autoestima, pues puede generar que me desmotive. Puede generar también que prefiera no asistir a trabajar, que empiece a tener problemas para dormir y todo lo que veíamos cuando hablábamos de esos factores psicosociales dados por el relacionamiento en el contexto de trabajo. La ley 1010 en el artículo 2 nos habla de que se entenderá por acoso laboral toda conducta que sea persistente, es decir, que sea por más de un periodo, que ese periodo sea prolongado, porque cuando hablamos de esas situaciones, de pronto que ocurra una vez o dos veces, no genera tanto impacto en un individuo como cuando esta persona tenga que vivir este tipo de conductas hasta de 1, 2 o 3 meses, ahí ya empieza a tener un impacto en nosotros. Vuelvo y reitero, esto está muy dado a cómo el individuo afronta esa situación. Está dado también a esa personalidad con la cual cuenta cada uno de nosotros. Habrán personalidades muy fuertes como las que veíamos en nuestro protagonista y habrán personas que ante una situación de esas pues le va a impactar. Y es en su gran mayoría los que tienen este tipo de afectación. Estas conductas pues tienen que ser demostrables y lo que busca estas personas o el que le esté generando acoso al otro es que esta persona ya no haga parte del grupo de trabajo, que sea él el que tome la decisión de irse, de renunciar y de ya no estar con el colectivo. Cuando hablamos de modalidades, entonces es importante tener presente que la ley también nos habla en su artículo 2 de unas modalidades. Nos habla del maltrato verbal o físico, entonces como muy bien es diciente la palabra, pues toda palabra que genere un daño al otro, el levantar falsas acusaciones, el usar palabras de pronto de grueso calibre que no son admitidas en un contexto de trabajo, el maltrato físico que también se ha presentado, en donde algunos trabajadores pues le empiezan a golpear al otro con elementos de la oficina, llámese una cosedora, una grapadora, documentos, toda esta parte que hace que también le esté causando pues un maltrato físico al otro. La persecución, entonces, esta que se puede generar cuando de pronto no soy equitativo, no estoy, no permito tampoco que mi trabajador tenga el tiempo para poder ir al médico, estoy ahí como muy al pendiente cuánto tiempo es el que está generando en su horario laboral, si ya llegó, si ya se fue. La inequidad, cuando no hay un equilibrio de cargas. El entorpecimiento, que es otra de las modalidades que se puede dar. El guardar información que es indispensable para el logro de su trabajo. El no
suministrar información, dañar equipos, etcétera. La discriminación, entonces cuando discriminamos al otro por raza, por credo, por equipo de fútbol o por estrato social o bueno, por todas estas discriminaciones que nosotros como seres humanos tenemos. Y la desprotección, que es de pronto no pagar la seguridad social al trabajador, no brindar los equipos de elementos de protección, pero recordemos siempre que para que esto se considere una situación de acoso, tiene que ser reiterativa, tiene que ser demostrable y por lo general siempre está enfocada a una sola persona. Porque ¿qué quiere o qué pretende la persona que genera este acoso? Pues que al que le estoy haciendo todas estas acciones, tome la decisión de irse, de ya no hacer parte del colectivo. Es importante entonces pues que conozcamos, a veces podemos tener conductas que no soy consciente que estoy haciendo, generando un daño al otro y pueden ser vistas como una situación de presunto acoso. Pero depende de nosotros el identificar, modular y poder también hablar, comunicarnos para que esas situaciones no se presenten. Importante también pues la ley que nos dice que el acoso laboral se puede presentar del jefe al subalterno, pero también se han visto casos que el subalterno acosa a su jefe o entre nosotros los mismos pares. Entre nosotros mismos como equipo de trabajo ponemos trabas, ponemos de pronto allí la piedra para que no tengamos unas dinámicas de trabajo que beneficien a todas las personas. Bueno, esto sería entonces como modalidades. Es importante también que reconozcamos que la ley nos habla de que hay unas conductas como la agresión, las expresiones hostiles, amenazas injustificadas de un despido, la descalificación humillante en público, burlarnos de la apariencia física, de la vestimenta. Todas estas situaciones que para nosotros de pronto pueden ser normales, pero que vuelvo y reitero, pocas veces empezamos a ser conscientes de cómo esta actitud de descalificarlo, de reírme de mi compañero o de mi jefe o viceversa, pueden generar mucho daño en la parte anímica de los trabajadores. La legislación también nos habla de unas modalidades que no se constituirían acoso laboral. Es importante también que las tengamos muy presentes. Hay algunas como de pronto que si mi jefe me llama la atención para que yo cumpla las labores que tengo que cumplir, que me hagan un llamado de atención, que me realicen un memorando cuando ya estoy reiterativo en el no cumplimiento de mis labores, pues estas situaciones no se van a considerar como un presunto acoso laboral. Todo lo que esté como exigencia en el cumplimiento de estipulaciones en el Código de Procedimiento Administrativo, de lo contencioso administrativo, pues allí no entrarían como una situación de presunto acoso. Recordemos que cuando hacemos parte de una institución, tengo unos derechos, pero también tengo que cumplir unos deberes. Dentro de estos deberes, pues, dar cumplimiento a todo para lo que yo fui contratado. Que también es importante que van a generar en las organizaciones por coyunturas de momento, como de pronto lo que habrá sucedido ahorita con la pandemia, o porque nos toca entregar un trabajo y es de manera generalizada en donde tenemos que trabajar de pronto en horarios, quedarnos un poco más porque tenemos que entre todos como equipo de trabajo dar cumplimiento a este objetivo, pues no se consideraría, acoso laboral, porque allí hay unos acuerdos, hay que entregar este trabajo. Por el tema de la pandemia, tenemos que mirar cómo adaptarnos para que este trastorno que nos trajo el tener que trabajar desde casa, el no tener que
o estar de pronto limitados a ir a nuestro sitio de trabajo para también estar accionando una protección y no contaminarnos con COVID-19, pues hay situaciones que se salen de las manos de una organización. Y pues el objetivo de una organización es que no pare, que siga marchando, que todos coloquemos también nuestro granito de arena para que ese esfuerzo realmente podamos mantener esas dinámicas a las cuales pues como organización tenemos que cumplir. Entonces es importante siempre recordar que una situación de presunto acoso tiene que ser reiterativa, tiene que ser demostrable y tengo que también tener en cuenta que lo que busca esta persona cuando ejerce toda esta presión es que yo me vaya de mi sitio de trabajo, que sea yo el que tome la decisión de irme. Cuando hablamos de prevención de acoso laboral, entonces para nosotros acá en Colombia es importante que tengamos en nuestro radar las resoluciones que nos hablan de riesgo psicosocial, la 2646. Ella enmarca todo lo que es la importancia de reconocer estos riesgos y saber también cómo se mitigan. ¿Qué puedo hacer para que este riesgo psicosocial está presente en todos los contextos, pero qué tengo que hacer para que esa afectación no me vaya a generar un daño ni físico ni mental? También dentro de la prevención tenemos la resolución 652 y la 1356 que enmarcan el Ministerio de Trabajo la importancia de contar con un comité de convivencia laboral. Los comités de convivencia laboral son organismos que están creados para que sean ellos ese primer paso que tengo que dar en caso de que yo al hablar con mi compañero o con la persona que tenga estas diferencias y que no hemos podido solucionarlas, lleguemos al comité. Los comités de convivencia son organismos que nos van a ayudar a ponernos de acuerdo, a llegar a unos pactos, a una negociación para que estas conductas no se sigan presentando. Pero no es un organismo que va a juzgar, no es un organismo que va a tomar medidas represivas, no va a sancionar. El organismo como tal de comité de convivencia, su fin principal es que las personas que estén involucradas puedan de manera sana dar solución a estas diferencias. También tenemos como rama judicial un acuerdo interno, el PSA 16-10558. Este acuerdo interno de rama judicial enmarca también todo lo que deben cumplir los comités de convivencia, nos habla del tiempo que van a estar vigentes, la votación, que también es importante poder elegir a nuestros representantes en estos comités de convivencia. Entonces, también rama judicial ha hecho un trabajo muy importante para visibilizar que contamos con unos comités de convivencia que podemos acudir, y como ARL también hemos hecho un trabajo en donde hemos podido, a través de experiencias de comités a nivel nacional, poder de estas experiencias entre todos nutrirnos y generar siempre el trabajo de una prevención. Cuando hablamos de situaciones de salud, es importante tener presente que a través de la prevención es donde todos podemos aportar. Prevenir es mucho mejor que de pronto empezar a buscar las maneras de corregir las situaciones que se presenten. Entonces, siempre es importante trabajar desde la prevención, saber qué puedo implementar, qué puedo de pronto como individuo también generar para que estas situaciones pues no se presenten, no afecten a mi grupo de trabajo, no afecten a mi organización, no afecten las dinámicas que son importantes que se mantengan en un contexto de trabajo.
Cuando hablamos de la prevención del acoso, entonces aquí hago énfasis de siempre tener en mente qué puedo como persona trabajar para prevenir. El apoyo social es uno de los factores relevantes. Estudios psicológicos han mostrado que cuando hay un apoyo social en un contexto de trabajo, también permite que todas las partes que hacen o interactúan en estos colectivos se sientan más identificados, se sientan más serenos, sientan que realmente el hacer parte de un equipo de trabajo les va a permitir unificar sus objetivos personales frente a los objetivos de la organización. Todos sabemos que el trabajo dignifica a las personas. El poder alinear mis objetivos personales frente a los objetivos de la organización y que entre todos coloquemos y aportemos lo necesario para que haya un buen clima laboral, pues va a permitir que seamos mucho más productivos. Este apoyo social, entonces, es tarea de todos el trabajar en unas relaciones basadas en el respeto. El respeto teniendo como concepto de que voy a tratar al otro como quiero ser tratado, con la palabra adecuada, con una conducta también que no esté discriminando, que mis palabras y lo que yo estoy transmitiendo con mi cuerpo, con ese lenguaje no verbal, sea coherente. Es algo que siempre en Rama he querido que entre todos revisemos. De pronto puedo tener alguna acción o alguna conducta de la cual no soy consciente de lo que está generando en el otro. Ahí tenemos que hacer cada uno de nosotros una autoevaluación. Cómo es mi comunicación, cómo es en cuanto al respeto con el otro, cómo es mi grado de respeto, tengo la palabra indicada, tengo también ese lenguaje no verbal, de pronto he podido identificar qué gestos tengo que no soy consciente, pero que puede generar en el otro una idea errónea de lo que yo estoy sintiendo. Entonces tengo que empezar a hacer mi autoanálisis. ¿Qué puedo modificar? ¿Qué puedo hacer? Si hay algo que me molesta o hay algo en donde yo tengo que opinar o decirlo, hay que acudir a ser asertivo, a comunicarlo, a hablarlo, a no callarlo, a no que con mis actitudes yo le esté demostrando al otro que no estoy de acuerdo. No, es importante que demos ese paso, hablemos, concertemos. Eso es lo primero que yo tengo que hacer cuando hay malos entendidos. Si hay algo que me molesta del compañero, pues abramos ese primer paso de ese diálogo para que entre nosotros podamos tener un mejor relacionamiento. El apoyo social es importantísimo. Si yo me siento bien en mi sitio de trabajo, me voy a sentir motivado, me voy a sentir realmente productivo, voy a estar mucho más activo a este colectivo al cual hago parte. Entonces, respeto, tolerancia, también otro de los valores importantes. Tolerar al otro quiere decir, pues, aunque no piense igual a como yo estoy pensando, respeto su punto de vista, pero también desde la asertividad voy a conectarme con el otro y vamos a mirar de qué manera podemos trabajar de una manera que permita que esas dinámicas se den. Otro punto, otra herramienta importante que nos ayuda a la prevención del acoso laboral es conocer las reglamentaciones. Cuando yo conozco que en mi institución hay una política en prevención de acoso laboral, pues yo también voy a asumir conductas, comportamientos para darle cumplimiento a esa política que se tiene dentro de la organización, que también es deber mío y deber de la institución dar a conocer esas políticas, los protocolos. La rama judicial en ese sentido es muy acuciosa, ellos tienen todo el deber ser.
Es importante que entre nosotros también, como servidores judiciales que hacemos parte de rama judicial, conozcamos, promulguemos esa política, que honremos esos reglamentos, esos documentos que están allí plasmados, los honremos a través de nuestros comportamientos, de nuestras conductas. Esta es una tarea de todos y cada uno de los que hacemos parte de cualquier institución. En rama judicial, pues más que somos como los que generamos y damos pie a que haya justicia. Entonces, entre todos, servidores, líderes, compañeros, todos trabajando unidos para que realmente tengamos conductas, acciones que estén encaminadas a prevenir estas situaciones de presunto acoso. Y ¿a dónde acudir? Ya como si ya he pasado por un buen apoyo social, a pesar de que hablé con esta persona con la que tuve el inconveniente, no hemos podido arreglar nuestras diferencias, puedo acudir ya al comité de convivencia. El comité de convivencia, que es el organismo allí que nos va a brindar ese acompañamiento. No es un ente para juzgar, ni sancionar, ni multar. No tiene ninguna de estas funciones. Su fin principal, es el de crear espacios en donde lleguemos a unos acuerdos. Pero tengamos en cuenta que al llegar a estos acuerdos, también es importante desde nosotros el ser lo suficientemente proactivos para que estas diferencias las podamos realmente resolver. A veces llegan situaciones a los comités, pero como somos individuos, a veces pesa más el ego, pesa más los orgullos, le damos más peso a otras cosas, a la individualidad y no a lo colectivo. Entonces, importante, si voy a un comité, pues también que tengamos esa actitud de poder solucionar, de poder mirar dónde podemos cada uno de nosotros ceder para que estas dinámicas en nuestro trabajo no se rompan. Porque como veíamos en nuestra película de los pájaros, una situación que puede generarse de desaveniencia entre dos personas, si no se arreglan a tiempo entre ellos dos, puede llegar a impactar en todo el equipo. A todos nos puede llegar a afectar. A algunos les llegará a afectar en desmotivación, a otros empezará también a afectarles porque vamos a tomar partidos, el que está a favor de Juanito, el que está a favor de Pedrito, entonces ya los de aquí no se hablan con el otro grupo, la comunicación se fracciona, se rompe y las dinámicas para dar cumplimiento a mi trabajo como organización pues también no van a ser las mismas. Entonces, antes de que lleguemos a tener que acudir a un comité de convivencia, y a veces ni siquiera en el comité de convivencia, si no somos lo suficientemente proactivos o lo suficientemente humildes en reconocer que tenemos errores, porque como seres humanos tenemos situaciones, conductas que aunque las conocemos no las queremos corregir, pero sí es importante que empecemos a identificar, bueno, si llegué hasta este punto de un comité de convivencia que me está haciendo un acompañamiento para que la situación culmine, termine, no siga afectando a mi grupo y sobre todo a mí mismo, porque a veces no somos conscientes de cómo también todo esto me está afectando a mí. Cuando empiezo también a trabajar en el amor propio, ¿qué puedo hacer para que esta tensión, esta angustia no me siga acompañando, para que la desmotivación de llegar a trabajar no sea algo recurrente, frecuente en mí? Entonces, allí es importante que empecemos a identificar hasta dónde puedo yo también poner de mi parte para que todas estas situaciones no se presenten. Y aún así, si no llegáramos a cumplir lo que quisiéramos a través del comité de convivencia, entonces ya nos quedaría como última instancia, lo que es la Procuraduría.
pero importantísimo. Siempre reitero, ¿qué puedo hacer yo? Lo más importante es que como personas, cuando hablamos de acoso laboral, recordemos que son conductas y las conductas están dadas por nosotros, los seres humanos, las personas, los que hacemos parte de una organización. Hay una institución, pero pues una institución como un edificio no es institución, sino cuenta con su factor más importante, que es ese factor humano. Por eso es relevante que como personas identifiquemos qué puedo colocar, qué granito puedo empezar a dar para que estas situaciones de presunto acoso no se vayan a desbordar y afecten en las dinámicas del trabajo. Esto para que entonces lo tengamos muy presente. Cuando hablamos del riesgo psicosocial, pues el riesgo psicosocial tiene condiciones dadas por aspectos administrativos, como yo les decía en un inicio. Entonces, ¿qué me brinda la organización? El tema del liderazgo, la comunicación interna, pero también está dada por los aspectos de relacionamiento entre compañeros, entre los jefes y entre todos los que allí interactúan. Por eso es importante, cuando hablamos de acoso laboral, pues está inmerso en lo que es el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial pues tiene otros factores que se evalúan y si son administrativos, pues es ya deber de la organización mirar cómo los podemos controlar. Aspectos como el ambiente físico, el ruido, la iluminación, el tema de mi espacio de trabajo, pero hay muchos que tienen mucho peso en lo que tiene que ver con el relacionamiento con el otro. Entonces, es relevante, vuelvo y reitero, la importancia de enfocarnos en lo que es ese apoyo social. Cómo entre todos podemos construir un mejor apoyo social. La tolerancia, la asertividad, conocer nuestros reglamentos, políticas, protocolos, reconocer nuestros comités de convivencia. También los comités no solamente están allí para solucionar temas de situaciones de presunto acoso, también están para la prevención. Entonces, si hay dinámicas o acciones que los comités quieran implementar para esta prevención, pues también es deber de todos ser activos en esas actividades que se desarrollen, actividades como las que hoy estamos realizando, en donde podamos conocer los riesgos, conocer a qué puedo enfrentarme, pero como vuelvo y reitero, todo riesgo está presente. Lo importante para que no me cause un daño es saber cómo lo puedo minimizar, qué acciones puedo implementar de manera individual y colectiva para que los riesgos en el trabajo no lleguen a afectar nuestra salud física ni nuestra salud mental. Esto como importancia para que tengamos presente que los riesgos siempre van a estar en un contexto laboral, hasta en un contexto social. Pero si yo reconozco ese riesgo, puedo también implementar acciones para que no me vayan a afectar y pueda en lo más mínimo salir de pronto afectado con estas condiciones que se están dando en contextos como es el trabajo. Entonces, importante, ya como reflexión para que lo tengamos muy presente, para que todos y cada uno de los que estamos dentro de esta organización como es la rama judicial, podamos también trabajar en ello. Yo dejaría como un primer punto de conclusión la importancia de cómo yo a través de mis actos puedo generar cambios, puedo generar también protección para mí, para mi jefe, para mis compañeros. Si yo soy líder, pues también revisar qué acciones puedo implementar para que mi equipo de trabajo, para que todos y cada uno de los que hacen parte de mi equipo
se sientan realmente serenos, tranquilos, motivados para que esta tarea que tenemos en la organización podamos cumplirla. El logro de objetivos, el logro de metas misionales que tenemos. Nada más importante que contar con un equipo motivado, que yo pueda identificar que realmente el ambiente o clima laboral en mi grupo es el más satisfactorio. Esto no quiere decir que entonces no vamos a tener problemas, de que vamos a estar viviendo pues en el mundo mágico. No, pero por lo menos sí, cuando cada uno de nosotros empieza a revisar y hacer ese autoexamen, vamos a poder también dar ese primer paso para que entre todos trabajemos en el objetivo común, que es tener buenos ambientes de trabajo, donde haya cohesión, en donde yo sienta que hay un respeto, en donde soy tolerante con el otro y el otro es tolerante conmigo. Empezar a desarrollar también técnicas para poder comunicarnos de una mejor manera, fortalecer habilidades que podemos también tener en la comunicación, en la asertividad, en la inteligencia emocional. A veces es esas pequeñas cosas de cuando no controlo mis emociones lo que generan esos malos entendidos, y con el tiempo se generan bolas de nieve, se descontrolan y empiezan a impactar en todos y cada uno de las personas que hacemos parte de un equipo de trabajo. Tratemos siempre de solucionar las pequeñas cosas, por mínimas que éstas sean, a tiempo solucionémoslas. Que de pronto hoy llegué, saludé a todo el mundo y no vi a mi compañera Rosita que estaba ahí, y de pronto desafortunadamente no la vi, pero Rosita puede tomar el hecho de que no la saludé como algo personal. A tiempo aclaremos esas conductas o esas situaciones. No dejemos que trasciendan. A tiempo, oye, ¿por qué no me saludaste? ¿Es que no me viste? Para que no empecemos de pequeñas cosas a generar grandes situaciones que ya impacten en mi estado físico, en mi parte emocional, en mí y en el otro, y en todo el equipo. Entonces, importantísima esa reflexión como primero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo identificar que está generando algún malentendido en mi equipo y voy a trabajar en ello? De pronto son los gestos que yo tengo y no soy consciente de que están generando una imagen errónea de lo que yo soy. O de pronto porque llego tan acelerado, como con tantas cosas en mi cabeza, no doy el buenos días, o no digo gracias o por favor. Palabras tan pequeñas, actos tan pequeños que se constituyen en grandes transformaciones para ese buen relacionamiento como equipo de trabajo. Y el segundo, que es importante también que reflexionemos en ellos, es que el riesgo psicosocial y las situaciones de presunto acoso laboral en una organización siempre van a estar presentes. Y vuelvo y soy reiterativa, el riesgo siempre va a estar allí, pero yo tengo que tomar acciones. Entonces, a pesar de que tome esas acciones, si no logramos dinámicas con algún compañero o hayan inconvenientes, pues entonces acudamos a un comité de convivencia que está creado para que nos acompañe, para que nos brinde también su mano y sean ellos los que medien para que estas situaciones culminen, pero también seamos conscientes de que si en algún momento llego a un comité de convivencia, nuestros orgullos o nuestras, el no reconocer que tengo conductas que puedo modificar, no nos acompaña. Es decir, que seamos lo suficientemente autocríticos y podamos identificar que si yo quiero un cambio, el primero que tiene que cambiar soy yo.
siempre queremos que cambie el otro, que cambie mi jefe, que cambie mi compañero, que cambie la organización, que cambie el gobierno, pero no decimos, yo puedo cambiar y qué voy a cambiar para que esto funcione, para que esto realmente sea beneficioso y provechoso para todos. Darle las gracias por haberme permitido este espacio y poder brindar la conciencia de que las situaciones de relacionamiento están dadas por nosotros y depende de nosotros que esto funcione. Doy la palabra a la doctora Mónica Cuellar, agradecerles nuevamente por haberme brindado este maravilloso. Muchísimas gracias. Doctora Adriana, muchísimas gracias. Vamos al fragmento de preguntas. La primera pregunta que tenemos acá en el chat, doctora. De acuerdo a la ley 1010 del 2006, ¿qué conducta constituye acoso laboral? ¿Qué conducta, perdón, doctora, que se cortó la... Voy a repetirle la pregunta, doctora. De acuerdo a la ley 1010 de 2006, ¿qué conducta constituye acoso laboral? Gracias. Bueno, entonces, según lo que nos dice la ley 1010, las conductas como el menosprecio, la humillación, el maltrato verbal, ahí hablábamos de 6 modalidades. Las conductas son el tener esas acciones frente al otro que tienen que ser reiterativas, repetitivas, que sean demostrables, y lo que está generando esa conducta o lo que busca el presunto acosador es que yo tome la decisión de irme de la organización. Entonces, las conductas de rechazo, de menosprecio, todas estas que las veíamos dentro de la presentación son consideradas como presunto acoso. Porque siempre hablo de un presunto acoso en nuestro contexto laboral. Siempre vamos a hablar de un presunto acoso porque el único que puede determinar que hay de hecho una acción de acoso laboral, en este caso como que hacemos parte de la organización rama judicial, sería la Procuraduría, un juez, un abogado que tiene esa facultad para determinarlo así. Es decir, que el comité de convivencia nunca podrá decir o determinar acá hay una situación de acoso. Siempre vamos a hablar de presunto acoso. Quien lo determina, sanciona y lo va a hablar ya como acoso laboral es ya un juez o un ente que tenga esa facultad. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las modalidades de acoso laboral? Bueno, modalidades veíamos que hay 6. La persecución, el maltrato verbal o físico, la inequidad, la discriminación. Se me escapan otras 2. La persecución, la inequidad, maltrato verbal o físico, la desprotección, que es otro. Y en este momento se me escapa uno último, pero son 6 que estaban allí en la presentación. Última pregunta, doctora Adriana. ¿Cuál es el primer organismo al que se debe acudir en caso de ser víctima de acoso laboral? Bueno, gracias. El primer organismo que nos va a acompañar y que nos va a brindar ese acompañamiento y ayuda va a ser el Comité de Convivencia Laboral. ¿Por qué va a ser este el primer organismo? Porque cuando se creó la ley 1010, pues todas las personas acudían al Ministerio de Trabajo o la Procuraduría, pero como las quejas se desbordaron, ya determinó el Ministerio de Trabajo, antes de que esta situación llegue a nuestros organismos gubernamentales, vamos a trabajarlo internamente, que son los comités de convivencia, y ellos serían los que nos darían ese acompañamiento para llegar a acuerdos y llegar a soluciones que nos beneficien a todas las partes que estemos involucradas en una situación de presunto acoso.
Un agradecimiento especial a la doctora Adriana Urueña por su clara y ponderada explicación sobre el acoso laboral y la prevención del riesgo psicosocial, que permite identificar los problemas en el ámbito laboral con el fin de implementar acciones que ayuden desde nuestros comportamientos a lograr minimizar y aportar al cuidado de nuestra salud, tanto física como mental, no solo individual, sino de todos y de cada uno de los que hacemos parte de la rama judicial. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias, doctora Adriana, nuestros agradecimientos y una feliz tarde para todos.